We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great... Y ahora pasemos a otro tema que no es más amable y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, que es las sanciones que Twitter, Facebook, las redes sociales, porque recordemos que Facebook también contempla Instagram, han aplicado al presidente Donald Trump. Comenzaron con unas censuras o con bloquear mensajes y terminó en el bloqueo de la cuenta, pero vamos a hacer un recuento día a día de lo que aconteció en las redes sociales y de cómo estas redes fueron incrementando el nivel de sanción hacia el presidente de la República. El 3 de noviembre, lo está usted viendo en pantalla, el 13 de noviembre de 2020 a las 22:49 horas, el día de la elección en Estados Unidos, Donald Trump publicó un tuit en el que afirmaba que se estaban tratando de robar las elecciones. El 4 de noviembre de 2020, a las 0:04, es decir, 15 minutos después del tuit de Trump, Twitter publicó que había colocado advertencias en un tuit del presidente de Estados Unidos por hacer una afirmación potencialmente engañosa sobre una elección, lo cual violaba la política de integridad cívica. Facebook, por su parte, publicó a las 2 de la mañana del 4 de noviembre que una vez que el presidente Trump comenzó a hacer afirmaciones prematuras de victorias, colocó notificaciones que todavía en el que se decía que todavía se estaban contando los votos y no se proyectaba ningún ganador. Twitter y Facebook siguieron publicando etiquetas a las publicaciones de Trump que violaban sus políticas de elecciones e integridad cívica, como usted lo está viendo en pantalla, así durante todo el proceso postelectoral. El 6 de enero, el día en que los manifestantes tomaron el Capitolio, alrededor de las 15 horas, el presidente Trump publicó un video en su cuenta de Twitter donde hacía un llamado a sus seguidores, quienes habían irrumpido en el Capitolio, a volver a casa en paz, y afirmó que la elección había sido fraudulenta. Ese video ya usted no lo puede encontrar en las redes sociales porque Twitter lo bloqueó al igual que Facebook. A consecuencia de esto, Twitter publicó que como resultado de la situación violenta sin precedentes en Washington, requirió la eliminación de 3 tweets de Donald Trump y anunció la suspensión de la cuenta del presidente por 12 horas. En Facebook se colocaron etiquetas a las publicaciones del presidente Trump. El 7 de enero, Mark Zuckerberg publicó que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando el servicio de Facebook eran simplemente demasiado grandes, por lo que extendió el bloqueo de sus cuentas de Facebook y Twitter al menos hasta que se complete la transición pacífica del poder. Está usted viendo en pantalla el posteo de Mark Zuckerberg. La transición pacífica del poder ocurrirá el 20 de enero de este año si no ocurre nada. El 8 de enero, un día después del posteo de Mark Zuckerberg, Twitter publicó que después de una revisión detallada de los tweets recientes del presidente Trump, suspendió permanentemente su cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. Esto ocurrió después de que el presidente Trump anunciara que no asistiría a la investidura de Joe Biden el 20 de enero de 2021. Ahí tienen ustedes el último tuit de Donald Trump. Con eso se despidió muy a la fuerza de esta red social.
Y doy la bienvenida con muchísimo gusto al maestro investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Carlos Jiménez, investigador especialista en redes digitales. Carlos Augusto Jiménez, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogos de Infodemia. Hola, buenas tardes, Miguel. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información para atacar la infodemia. Para atacar la infodemia, como decimos aquí en Diálogos de Infodemia. ¿Y qué te parece, Carlos, si nos haces a primera instancia, después de este recuento de hechos, qué opinas? ¿Cómo fueron ocurriendo estos sucesos que llevaron a Twitter y a Facebook a bloquear, a desactivar las cuentas del presidente Trump? Bueno, recordemos que fueron las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, las que le dieron el triunfo a Donald Trump en el 2016 mediante el uso de los datos privados y se sabe ya que fueron estratégicamente utilizados para exponenciar, digamos, las diferentes estrategias para la captación de votos, ¿no? Entonces ahora son las mismas redes que bloquean y censuran de alguna manera al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es una cadena que se ha venido presentando ya desde hace meses, prácticamente desde el triunfo de Joe Biden, y termina ahora con un bloqueo temporal o definitivo, ¿no? Aún no sabemos si sea así. De esta manera, pues se cierra un capítulo, digamos, pues que va a dar para muchos estudios, ¿no? Porque, lo vuelvo a repetir, es un presidente que llega por el poder de las redes y el mismo poder de las redes, pues lo elimina, ¿no? Del mundo sociodigital, al menos en estas dos plataformas que tenemos que decirlo, pues son las más importantes o relevantes a nivel mundial. Gracias, Carlos. Antes de que entremos a la exposición del análisis de Twitter que hiciste después de que las redes sociales bloquearan a Trump, yo quisiera preguntarte un poco para meterle jiribilla, ¿qué perdió primero Trump? ¿Su voz en las redes sociales y luego el poder? ¿O primero perdió el poder y luego su voz en las redes sociales? Definitivamente perdió primero la voz y sin eso, pues nosotros sabemos que la voz de un gobernante es muy importante en los medios, ¿no? De ahí que pues nuestro presidente constantemente esté diciéndolo y él ha logrado bien, digamos, desligarse de ese poder de los medios que tiene para poder hacer que las masas escuchen la voz de los gobernantes, ¿no? Entonces tú al perder la voz de la Vox Populi, pues indudablemente vas a perder el poder, ¿no? Entonces aquí Trump, al ser bloqueado de las dos plataformas más importantes, pues va perdiendo ese poder y estamos viendo ahorita que ya lo quieren destituir, ¿no? Entonces ya no es relevante y él ya no puede, digamos, defenderse, al menos en estas dos plataformas. Lo que le quedaba a Trump eran las redes sociales, porque ya desde días después de la elección, los medios de comunicación, las televisoras, incluso ya lo habían censurado. Es decir, ahora ya no tiene manera de comunicarse con sus seguidores, el presidente Trump. Es correcto. En la cuenta de él creo que abarcaba 80 millones de seguidores en Twitter y otros tantos en Facebook. Entonces es una desconexión social la que está padeciendo el presidente y como bien dices, pues ya desde hace tiempo los medios masivos de comunicación o los medios tradicionales pues ya si bien no lo bloqueaban, pues sí ponían ahí las cintillas abajo, ¿no? Alertando de que estaba diciendo fake news sobre las elecciones recientes en Estados Unidos. Gracias. ¿Qué encontraste en la red de interacciones del presidente o de la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump? ¿Es @real o era @real Donald Trump? Sí, estas análisis lo hice con extracción de datos recientes y se puede ver cómo pues la cuenta no aparece. Bueno, ahí estamos viendo la gráfica de dispersión del alcance de interacción directa, esto es decir, cada puntito es un tweet y la altura es el alcance que llegó a ese tweet, o mención o respuesta
que tuvieron o mencionaron a la cuenta de Donald Trump, real Donald Trump, y como podemos ver, a partir del bloqueo y después lo que se ha denominado una censura, se incrementa, ¿no?, de manera muy constante la interacción. Es decir, las personas en Estados Unidos y en el mundo siguen mencionando la cuenta del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y ha despertado un gran interés y es una típica respuesta ante una censura, ¿no? Que cuando se censura algo, pues digamos hay una reacción inmediata y esto lo estamos comprobando con esta gráfica. Con esta gráfica, el tweet que está hasta arriba, que ha alcanzado más de 350,000 interacciones, ¿sobre qué va ese tweet? ¿Es en defensa del presidente Donald Trump o es comentarios favorables a las sanciones que hicieron las redes sociales? La mayoría son desfavorables a Donald Trump, ¿sí? Está polarizado. Eso lo podemos ver mucho mejor en la siguiente gráfica, donde se puede observar la red ya de interacción y cómo se ha polarizado la interacción, ¿no? De un lado tenemos la cuenta de TweetSafety, que es la cuenta de seguridad de Twitter, y esa mancha que se ve, digamos, a la izquierda de la pantalla son la interacción con respecto al tweet donde anuncian el bloqueo de la cuenta de Donald Trump. Del lado derecho vemos algunas cuentas relacionadas con el presidente, como la cuenta de su hijo mayor, la cuenta de Ivana Trump, donde ahí pues apoya la postura del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos esta polarización de la interacción y en el centro pues un núcleo de discusión, ¿no? Donde las personas aún siguen pues debatiendo, discutiendo sobre este suceso. Si pudiéramos simplificar un poco esta gráfica, a mano derecha, donde está la cuenta de Ivanka Trump, hay más movimiento. ¿Esto se debe a un apoyo desde las redes sociales al presidente Trump o más bien es por la crítica que el presidente Trump ha recibido? En ese aspecto, ahí también está, digamos, un 50% de apoyo y un 50% de rechazo al presidente. Lo que se puede observar inmediatamente es la gran, digamos, interacción o dinamismo que está despertando el tema. Esto es muy interesante, puesto que, como lo decíamos, si ellos quieren, si la idea era censurar o que la voz no se escuchara de alguien, pues está resultando en todo lo contrario, ¿no? Por el dinamismo que se está generando y pues, digamos, de alguna manera, ya sea favorable o no favorable la opinión, pues está hablando del tema, ¿no? Entonces, en ese punto políticamente, pues, digamos que Trump lleva un punto de ventaja, ¿no? Porque no se ha dejado de hablar de él, incluso pues ya estamos viendo cómo hay hashtags ahí en la misma gráfica, los hashtags a Trump, que es en apoyo a Trump, el otro hashtag de MAGA, pues tienen una parte importante de interacción y que, bueno, esto se tiene que ir analizando de manera más detallada para llegar a una conclusión mejor, ¿no? Pero a simple vista podemos ver que el tema, lejos de, digamos, de ser bloqueado, pues está siendo cada vez más interesante en el dinamismo social en los Estados Unidos. Sumando el primer hashtag y luego el de MAGA, tenemos 35%. Sería aquí el 35% de los hashtags utilizados en este periodo en apoyo al presidente Trump, criticando Sí, esta censura, ¿así es? exactamente. De hecho, esos datos son de estos del 1 de enero al 11 de enero. Y el otro dato interesante que también se puede observar en ese análisis, en la primer, digamos, tabla, donde dice tipo de interacción, si nosotros nos fijamos detenidamente, la última que se dice retweets, ¿sí? Es un porcentaje muy bajo, ¿no? Normalmente en cualquier tipo de análisis de redes, de cuentas, de hashtags, de tendencias, los retweets son arriba del 60, 50%, ¿no? Esto quiere decir que probablemente también estén apoyados o así es la estrategia, estas cuentas automatizadas o bots,
pues normalmente lo que hacen es retuitear automáticamente todo, ¿no? Entonces aquí vemos que esto es muy bajo, ¿no? Entonces quiere decir que es una red totalmente o mayoritariamente orgánica, es decir, la gente está discutiendo y debatiendo sobre el tema. Es lo que te iba a preguntar, en esta tipología de las cuentas, solo el 39% es de bots, comparado con otros movimientos o con otras circunstancias, justo con lo que estás diciendo, los bots suelen ser mayoría. Exactamente. Tenemos aunque es, digamos, es un porcentaje muy alto, sin duda, 39%, pero pues aquí hemos visto en México que han alcanzado niveles de hasta el 70% de participación de cuentas bots en temas pues muy sociales, ¿no? Como puede ser la actual pandemia, que es un tema central en la vida del país y del mundo. Y se puede ver una gran participación de cuentas bots. Sin embargo, en el tema de Trump, digamos que pues las cuentas bots no tienen un papel así muy preponderante, o al menos no son mayoría. ¿A qué le atribuyes que los ciudadanos, que los usuarios de las redes sociales se hayan metido al discurso y no sean los bots los que controlen la discusión? Bueno, normalmente las cuentas automatizadas están programadas para retuitear, seguir, comentar, incluso también ya hay sistemas de inteligencia artificial o chatbots que pueden simular o emular el comportamiento humano, pero finalmente estas cuentas están programadas para seguir cuentas. Digamos, en el caso de que si hubiera una red bot de apoyo a Trump, pues esta se inhabilita, ¿no? Porque pues ya no está la cuenta, lo vemos en la gráfica, a pesar de que los datos de extracción fueron la cuenta real Donald Trump, no aparece la cuenta, aparecen los tweets que mencionaron a dicha cuenta, pero si, digamos, la cuenta del presidente estuviera activa, el nodo central sería real Donald Trump. 40.940 interacciones en 11 días. ¿Ha habido un fenómeno en redes sociales político comparable que tenga ese número de interacciones? Bueno, cabe hacer mención que estas 49.000 interacciones es un muestreo, nos da una idea, por eso después la gráfica donde contabilizo las interacciones directas. Pero sí, ha habido otros fenómenos en los Estados Unidos que, digamos, han sido igual de masivos. Hubo, por ejemplo, en el 2011 con el movimiento Occupy y después el movimiento en el 2014 con Black Lives Matter, ¿no? Que las redes que yo analicé en ese entonces tenían un grado similar de alta viralización, como lo estamos viendo hoy. Entonces ahí está la discusión y es un tema el de las redes sociales y las sanciones que Twitter y Facebook le impusieron a Donald Trump, que creo que nos compete a todos, incluso Edward Snowden, ex técnico de la CIA y consultor de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien filtró documentos justamente sobre lo que hacía esta agencia de seguridad, publicó un par de tweets el 7 de enero. En el primero decía: sé que mucha gente en los comentarios lee esto como jazz, como jazz, celebrando, pero imaginen por un momento un mundo que existe durante más de los próximos 13 días, haciendo alusión hasta el 20 de enero, y esto se convierta en un hito que perdura. Y aquí Snowden lo que está planteando, me parece, tú me dirás, Carlos, si no es pues esta tentación que pueden tener las redes sociales de empezar a bloquear a diestra y siniestra, porque a ciencia cierta no conocemos las políticas o los estándares que utilizan las redes sociales para comenzar a bloquear. ¿Qué opinas sobre lo que comenta Snowden? Y si quieres más adelante también comentamos lo que publicó Angela Merkel de Alemania a propósito de las sanciones que le hicieron Twitter y Facebook a Donald Trump. Claro, como bien lo detalla Snowden en su tweet, es un punto de inflexión en el control del Internet. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en un texto, en un nuevo libro, y un subtema, de hecho, se llama...
No te escucho, pero tenemos el primer tuit que sacó Snowden en el que dice: Facebook silencia oficialmente al presidente de los Estados Unidos. Para bien o para mal, esto será recordado, lo que ya nos mencionabas, Carlos, como un punto de inflexión en la batalla por el control del habla digital. Y en este sentido también Snowden está planteando un concepto, una discusión bastante interesante en el hecho de que será recordado como un punto de inflexión en la batalla por el control del habla digital. Se fue Y un aquí poquito es la discusión justamente: ¿serán las redes sociales quienes controlen el habla digital? Y si son las redes sociales quienes controlen el habla digital, en ese sentido, ¿quién va a darle el permiso, la autorización a las redes sociales para que decidan qué es lo que puede decirse al interior de las redes sociales en este mundo digital? Porque si bien muchos plantean que las redes sociales son entes privados y que por eso ellos son libres de aplicar sus reglas en su comunicación, en la comunicación digital, también habría que plantearse a través de dónde o en dónde están puestas las redes sociales. Facebook y Twitter circulan o tienen su lugar en el ciberespacio, pero ¿a quién pertenece este ciberespacio? ¿Y hasta qué punto vale la pena? Y lo planteamos aquí como una discusión, que no un falso debate. ¿Las redes sociales controlarán o esta batalla que dice Snowden de la batalla por el control del habla digital? ¿De verdad, Carlos, de verdad, amigas, amigos, comienza esta batalla por el control del habla digital? ¿Serán las redes sociales las que planteen los temas, deciden qué se discute, qué no se discute y de qué manera? Porque justamente aquí en Diálogos de Infodemia y en Infodemia MEX hemos hablado de los discursos de odio en las redes sociales, de la misoginia, de todo lo que acontece en las redes sociales que hiere a las personas, que impactan en la realidad, y las redes sociales no han tomado decisiones para bloquear estas cuentas, como si las tomaron para bloquear la cuenta del presidente Donald Trump. Las redes sociales han argumentado, Twitter y Facebook, que se trata de prevenir la violencia que se desató en el Capitolio. Pero, Carlos Augusto, ¿de verdad es un punto de inflexión en esto que Snowden llama la batalla por el control del habla digital, o se trata de un falso debate? No, él pues más que nadie tiene la autoridad para decirlo. Él ha padecido como todo el peso de un sistema de control. Y como lo estábamos diciendo, poca gente sabe que hay una corporación de Internet con sede en California, donde asignan los nombres y números, es decir, las IPs y las extensiones, es decir, .mx, cualquier extensión que se utilice, ellos la tienen que consensuar. Se supone que es un panel internacional, pero finalmente se supedita a las leyes estatales del estado de California en los Estados Unidos. Entonces, se han trabajado diversos organismos para que esa organización pase a algún tipo de, por ejemplo, la ONU o algún tipo de organización internacional, ¿no? Donde los países de verdad tengan voz y voto, ¿no? Entonces, ahora ya no se trata del control, digamos, de las telecomunicaciones. Eso es claro que lo tiene Estados Unidos. Como bien dices, ahora se trata del control de la voz, de la interacción sociodigital, de los debates. Y bueno, pues eso es muy peligroso porque estaríamos ya, digamos, inmersos o de entrada en una manipulación supermasiva debido a que lamentablemente no hay opciones, ¿no? O sea, si tú me preguntas por esta oleada que se están yendo, por ejemplo, muchos usuarios de WhatsApp a Telegram, etcétera, ¿no? Pero realmente la gran masa social sigue y va a seguir utilizando estas dos plataformas y sus variantes, ¿no? Porque finalmente algunos productos como Snapchat y algunas otras redes digamos, de diversión,
pues no son más que variantes y todas, digamos, tienen una raíz que es Facebook y Twitter y Google. Y bueno, pues ahí también está YouTube. Carlos, cuando tú y yo éramos un poco más jóvenes y no existían las redes sociales digitales, se decía que el hombre más poderoso del mundo era el presidente de Estados Unidos. Ahora la realidad acusa que eso ya no es cierto y son las redes sociales un metapoder por encima del que antes era el hombre más poderoso del mundo e incluso por encima de todos los gobiernos o de organismos como la ONU que tú mencionabas. Pues, lo estamos viendo de alguna manera cuando, recordemos, se le pidió al dueño de Facebook, Zuckerberg, que pues tomara medidas, ¿no?, para el control de los datos personales que se habían filtrado a través del caso Cambridge Analytica. Poco o nada se pudo hacer. Realmente ellos se escudan mucho en que los usuarios damos el permiso para la invasión de nuestra privacidad, ¿no? Entonces, estas excusas, digamos, legales, ¿no?, que ellos pretenden imponer, finalmente nos dicen, pues son las mismas personas que nos buscan, ¿no? Entonces, y como bien dices, ahora el poder no reside en quién gobierna. Desde hace mucho tiempo los presidentes, y lo sabemos, finalmente no tienen ese poder económico que sí tienen muchas corporaciones, ¿no? Entonces, ahora le toca el turno al presidente de Estados Unidos y, digamos, es una señal clara a nivel global de que las corporaciones van por el control ya no solamente físico de las telecomunicaciones, sino por el control de la interacción sociodigital. La batalla por el control del habla digital. ¿Tú ves avisoras en el horizonte que las redes sociales de verdad emprendan esta batalla y quieran apoderarse del control del habla digital? Mira, en cuanto a términos empresariales, las redes sociales por lo pronto ya se apoderaron de los datos que se producen, ¿no? Cada vez que se interactúa o interactuamos en redes, se producen datos y ellos lo están aprovechando de una manera real y tangible. Y bueno, de ahí pasar a una manipulación o a un apoderamiento de la voz digital, pues no es mucho el tiempo que queda, ¿no? Entonces creo que se debe alertar, se debe de promover un activismo que pudiera ser un contrapeso a esta, pues, digamos, inicio de una nueva era, ¿no? Lo habíamos planteado en el otro programa, quizá las universidades, organismos y activismo social, se pudiera hacer algo para, digamos, un contrapeso, ¿no? Y promover realmente una plataforma que pueda auxiliar, por ejemplo, en el caso de que haya temas claramente de manipulación. Lo estamos viendo que sí hay temas en la manipulación de nuestros datos, pero ahora pues está el riesgo de que sea una manipulación de la opinión sociodigital. En este sentido, WhatsApp pertenece a Facebook y ha puesto unas nuevas reglas en sus políticas de privacidad. Como usuarios comunes y corrientes que somos, que utilizamos todos los días esta aplicación, ¿en qué nos perjudican o benefician estas nuevas reglas de publicidad frente a lo que se está presentando, a la discusión que hay en las redes sociales de las sanciones de Twitter y Facebook a Donald Trump? Mira, un punto importante en cualquier aplicación que se utilice en los smartphones y cualquier aplicación, realmente no solamente se trata de WhatsApp, ¿no? Cualquier aplicación, el primer punto que te dice es, voy a tener acceso a tus fotos del teléfono, ¿no? Entonces, pues imaginémonos, ¿no? Eso ya es un agravante y las personas vamos a aceptar, ¿no? Porque como te digo, pues masivamente tienes que tener estos medios para poder comunicarte, ¿no? Entonces, mientras no existan nuevos medios o medios alternativos o digitales, pues ellos van a tener acceso a esta información que de otra manera, pues se tendría que ser, digamos, requerida, digamos, legalmente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que todas las cuestiones de geolocalización o auscultación de base de datos para cualquier entidad o persona física debe haber un requerimiento del Poder Judicial y nosotros lo estamos dando de manera libre, ¿no? a estas aplicaciones. Y digo, no solamente de WhatsApp, sino de casi cualquier aplicación, te pide tus datos, tu audio,
tu ubicación y, bueno, una infinidad de datos o metadatos que se generan por el uso de estas aplicaciones. Nadie sabe más de uno mismo que las redes sociales. Carlos Augusto, para ir concluyendo, ¿tú crees que estas sanciones de Twitter y Facebook hacia Donald Trump son censura? Son una censura porque, como bien lo decías, ¿no? El presidente López Obrador se pronunció inmediatamente y algunos otros de manera paulatina lo han ido, digamos, asimilando, ¿no? Ahí tenemos el caso del gobierno de Alemania a través de Angela Merkel, que se ha pronunciado que pues es una problemática porque lo que debe ser una, una razón judicial o legislativa o de gobierno, la está tomando una entidad privada. Entonces es como decir, por ejemplo, me recuerda mucho, ¿no? La estrategia de la guerra de Felipe Calderón, ¿no? Pues todos eran daños colaterales, o sea, no importaba, pues si murieron era porque eran malitos, ¿no? Entonces, no debe ser así, debe haber un juicio, debe haber todo un proceso digamos, de acusación y de defensa, ¿no? Porque no estamos en el viejo oeste como para, digamos, de una manera tajante señalar y acusar y determinar que alguien es culpable. Cuestionar estas sanciones hacia el presidente Trump y hacia cualquier otro usuario de las redes sociales implica defender al presidente Trump. Claro que no, de ninguna manera implica la defensa de nadie, ¿no? Esto implica defender, digamos, la posibilidad de que las personas tengan una voz. Obviamente, según lo entiendo, Zuckerberg lo define su bloqueo, censura, puesto que como es un gran personaje con millones de seguidores, pues su voz es súper más influyente que la de cualquiera de los otros políticos. De hecho, no hay otro político en Estados Unidos que haya tenido más influencia en las redes, digamos, incluso rebasando a Obama, que fue, digamos, el padre de la política 2.0, que Donald Trump. Entonces, creo que no es defender a Donald Trump, ni siquiera apoyar en sus ideas, sino simplemente, digamos, regular y que se establezca de verdad una plataforma social que podamos nosotros sentirnos parte, ¿no? Como lo habíamos dicho, una defensoría, un tipo ombudsman de las redes sociales, compuesto por universidades o entes sociales. ¿Qué papel, Carlos, juegan las redes sociales hoy en la democracia, en la nueva democracia, dice Biden, de Estados Unidos? ¿Y qué papel pueden jugar las redes sociales en las democracias del mundo? Bien, en 2018-17 escribí un libro titulado Revolución. Se titulaba así por los cambios sociopolíticos que se derivaron a partir de los movimientos de Occupy en Estados Unidos, en España, la Primavera Árabe, el 132 y otros tantos movimientos que se generaron a través de las redes. Son importantes porque, digamos, y como bien dices, en nuestros tiempos, pues era casi imposible que la voz de una persona común se pudiera escuchar, ¿no? Y era muy difícil la organización a través por ejemplo, los radios, la televisión estaba inaccesible al activismo social. Entonces, ahora las redes pues abrieron esta nueva oportunidad de autoorganización social. ¿Sí? De ahí que el mismo presidente de México las denominó las benditas redes sociales, ¿no? Pero ahora estamos viendo pues el doble filo, ¿no? Que siempre ha existido, este doble filo de las redes sociales que tanto sirven para la autoorganización como para la vigilancia y ahora el control. Pues ahí está, Carlos. Creo que has dado en el clavo justamente doble filo de las redes sociales que por un lado liberan, pero por otro lado parece que callan y se adueñan de la discusión. Habrá que ver cómo se desenvuelve todo esto. Se nos ha acabado el tiempo en Diálogos de Infodemia. Carlos, te agradezco mucho la participación en este programa.
y nos vemos en el próximo. También a amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Leemos todos sus comentarios. Ya no nos dio tiempo mencionarlos al aire, pero les agradecemos que nos acompañen y recuerden, síganos a través de nuestras redes sociales, @infodemiamex, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, donde además del programa podrá encontrar el desmentido de las noticias falsas sobre la COVID-19 y todo lo que acontece en las redes sociales de este país y del mundo. Yo soy Miguel Elorza y les agradezco su atención a Diálogos de Infodemia. Muchas gracias y hasta la próxima.